Aunque ahora creo que, no, sí, sí funciona todavía el almacenamiento, ¿no? Ya bueno, en fin. Entonces, tienen que repasar la anatomía, la histología y la fisiología, ¿no? Y la fisiología renal. Ya, obviamente no van a ver todo porque sería un montón, ¿no? Pero las cosas principales, pues, ¿no? Al menos en histología, recuerden lo que es el sistema de los tubos, ¿no? De los túbulos, ¿no? Que es una nefrona, que es el túbulo urinífero, etcétera, etcétera. ¿No? Y fisiología, bueno, pues acá es la chamba, ¿no? El intercambio, el multiplicador contracorriente, donde se filtran cada cosa, es todo un mundo, ¿ya? Si tú revisas eso, ¿no? Cuando tengas tiempo, todo lo que vayas a ver en renal te va a entrar demasiado rápido, ¿no? Entonces, si por ahí tienes tiempo, que va a ser un poco complicado, pero siempre hay tiempo, sería bueno que lo revises, ¿ya? Revises. Ya, chicos, entonces, lo que vamos a ver ahorita, insuficiencia renal aguda, ¿no? Ahora se dice aquí, bueno, en inglés es aquí, y ya no se habla de insuficiencia renal, ¿no? Se habla de lo que es la injuria renal, ¿no? La injuria renal. Ya, chicos, pero hay un montón de conceptos, ¿no? Hay un montón de conceptos. Hay lo que es injuria renal, ¿ya? Previo a esto hay lo que es la lesión renal, ¿ya? O una lesión como tal. Luego te hablan de la enfermedad renal, ¿no? Enfermedad renal aguda, ¿ya? Entonces es todo un tema, ¿no? Es un poco pesado. Para las clases, ¿no? Para todo en general, no sé si lo sabrán, pero todo lo que es nefrología se dictan o se siguen las bases de lo que son las revistas o las guías de Cadigo. ¿Ya? Cadigo. Si tú entras a su página, vas a tener ahí todas las revistas. La insuficiencia renal aguda, o AGI, ¿no? En inglés, eh, la última que hay es del 2012. ¿Ya? Las más recientes, sí, de nefropatía diabética, enfermedad renal crónica, son del 2024. ¿Ya? Las de AGI todavía no las han cambiado, ¿no? Siguen siendo las del 2012. Hay una actualización del 2019 y bueno, pues acá son los datos que vamos a ver, ¿no? Que es es mínimo, es prácticamente lo mismo, ¿no? Por no decir lo mismo. Ya, entonces vamos a comenzar con eso. Entonces, primero la definición, chicos. ¿Cuándo es una insuficiencia renal aguda, no? Acá en Perú al menos se habla de insuficiencia renal aguda. Si tú mencionas eso, se va a entender, ¿no? Que estás hablando de todos los términos que de los que les he mencionado hace un rato, ¿no? Injuria, insuficiencia renal y enfermedad renal. ¿Ya? La única diferencia, sí, que sí se hace, al menos en las preguntas que te van a hacer en el hospital, es que la injuria renal, ¿ya? O la lesión renal va a ser dentro de las primeras 48 horas, ¿ya? Dentro de las primeras 48 horas, ¿ya? Y la enfermedad renal, ¿no? La enfermedad renal va a ser cuando esta insuficiencia, ¿no? Va a perdurar por 3 semanas, ¿no? Por más de 3 semanas, ¿ya? Ahí ya estamos hablando de enfermedad renal aguda, ¿ya? Pero ahora sí lo que nos compete, ¿no? Cuando, o bueno, por definición, ¿qué es, no? Es la pérdida repentina de la función renal, ¿no? O sea, disminución de la filtración glomerular, acompañada de un aumento de la creatinina y la relación de urea-nitrógeno, ¿ya? O boom, simplemente, ¿no? O si quieres decirle solo boom, urea, perdón. ¿Ya? Entonces, aumento de la creatinina y la urea, acompañado de una disminución de la filtración glomerular, ¿ya? Básico, esencial que sepas eso. ¿Qué es la insuficiencia renal aguda? Es cuando un paciente presenta una pérdida repentina de la función renal o la filtración glomerular y esta va acompañada de un aumento de la creatinina y la urea. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a tener 3 puntos claves que me van a indicar una insuficiencia renal, ¿no? El aumento de la creatinina en las 48 o en las primeras 48 horas. ¿Ya? Esto que me va a indicar, o bueno, ¿cuánto se tienen que incrementar? 0,3 miligramos por decilitro del basal del paciente. No, si un paciente tiene 0,5 y llega con 0,8 aumentado 0,3, entonces está en una insuficiencia renal, ¿ya? Si no tienes este valor, bueno, puedes ir con el siguiente, ¿no? Con la siguiente opción, ¿no? La proteinuria. 1,5 veces el valor previo hace 7 semanas, ¿no? Hace 7 días, perdón, una semana, ¿ya? Y también cuando el paciente llega con que no orina, ¿no? Un volumen urinario menor a 0,5 mililitros por kilo por hora durante 6 horas, ¿no? Durante 6 horas ha orinado esa cantidad, ¿no? Por ejemplo,
ahí calculas, pues, ¿no? Un paciente de, de 70 kilos, ¿no? O ya, sí, de 70 kilos, ¿no? Por 0,5, ¿ya? Y por 6, ¿ya? Que ha orinado menos de 210 mililitros en 6 horas, si estamos o podemos determinar que está en insuficiencia renal agua. Y entonces estos valores son fundamentales, ¿ya, chicos? Eso de aquí. No vayas al examen sin saber eso. No te van a poner el caso. Paciente llega, no te van a ver los aspectos clínicos de un paciente con insuficiencia renal aguda. Ahorita los vamos a ver. Y te van a decir, no tiene creatinina, su creatinina basal era tanto. Ahorita tiene tanto, ¿no? Te van a poner llega en anuria, ¿no? Que es lo mismo, es un sinónimo de esto, ¿no? Entonces, ya lo tienes en cuenta. ¿Ya? Listo, ahorita vamos a ver esto de aquí. Los aspectos generales que tienes que saber, al menos como cultura general, es esto, ¿no? Cuando se dice que es oliguria, ¿no? Cuando la persona orina menos de 400 mililitros. Anuria cuando orina menos de 100 mililitros. Y poliuria cuando orina más de 3 litros, ¿no? Más de 3 litros. Entonces aquí lo principal va a ser entre oliguria y anuria, ¿no? Menos de 400 mililitros, oliguria, pues, poca orina, en poco tiempo y la anuria menos de 100 mililitros. ¿Ya? Entonces, ahora quiero que vean esto de aquí, esta tabla. Ya está, ¿no? Acá están los términos que les mencionaba, que son importantes, ¿no? Mira, te hablan de la injuria renal aguda, de la enfermedad renal aguda y de la enfermedad renal crónica, ¿no? La enfermedad renal crónica, bueno, ya lo vieron en la mañana cuando pasan los 3 meses, ¿no? Y no, el paciente sigue pues con la misma clínica, ¿no? Injuria renal aguda cuando estás dentro todavía de los 7 primeros días, ¿ya? Dentro de los 7 primeros días, y el paciente tiene, ya sabes, pues, ¿no? El aumento de la creatinina eh, y el tema de la orina, ¿no? Acá es creatinina, acá chicos me he equivocado, acá es, no sé por qué puse proteinuria, es creatinina, y ahorita lo corregimos. Ya, pero creatinina, ¿no? Entonces, cualquiera de estos valores que hemos visto hace un rato, injuria renal aguda, ¿no? El famoso AKI. Ya, y ahora van a ver que el AKI tiene también sus clasificaciones, ¿ya? Pasados los 7 días, ¿no? Más de una semana o 3 semanas, vamos a estar ante lo que es una enfermedad renal aguda. Es diferente, injuria renal, a la enfermedad renal aguda, ¿ya? Y ahora, antes de esto, hay un cuadro previo de 48 horas que, bueno, no está todavía como tal, que es la lesión, ¿no? La lesión previa que ha habido, ¿no? La lesión renal. Y entonces es una chanfaina, ¿no? Pero eso aquí le tienen que aprender. Acá es creatinina, ya acá lo corrige, creatinina. Ya, chicos, vamos con la epidemiología, ¿no? ¿En qué pacientes vamos a encontrar generalmente que aparecen con insuficiencia renal aguda? Vamos a tener de los hospitalizados, ¿no? De los pacientes hospitalizados, el 5 al 10%, ¿no? Entonces, lo principal el grupo de riesgo van a ser los pacientes que están hospitalizados. De estos pacientes hospitalizados, solo el 5% logra revertir, ¿no? Su función renal, ¿no? Y el 95%, bueno, va a quedar con secuelas, ¿ya? Y el factor de riesgo más importante es un paciente que ya tiene una enfermedad renal crónica, ¿no? Tu diabético, tu paciente con lupus, tu paciente con artritis reumatoide, probablemente, ¿ya? Entonces, ojo con esos datos, ¿no? Te van a decir, paciente diabético de larga data, que ya ha acudido no, que tiene tasa de filtración glomerular de 30, ¿no? De 30. Acude por tal cosa, tiene aumento de la creatinina en tanto. Ah, ya, entonces se te paran las orejas y tú ya vas a pensar en qué, en una enfermedad renal, bueno, en una injuria renal aguda, ¿no? Un AKI. Ya, chicos, ahora, ¿cuáles son las principales causas, ¿no? ¿Cuáles son las principales causas? Acá está la primera, ¿no? La necrosis tubular aguda, ¿no? La necrosis tubular aguda. Entonces, hágalo puesto como para que te acuerdes al inicio, ¿no? Ya, pero ya en términos un poco más académicos, tienes que saber que hay 3 tipos de etiologías, ¿ya? La etiología prerrenal, que es la principal, ¿no? 70%, la renal intrínseca y la posrenal, ¿ya? Y la posrenal. La prerrenal, ¿ya? Va a estar caracterizada por cualquiera de estos 5 puntos que ves aquí, ¿no? Una disminución del volumen circulante, una disminución del gasto cardíaco, pacientes que tienen hipovolemia, ¿ya?
y oclusiones de la arteria renal. ¿Ya? Entonces, todos esos son causas renales, prerrenales, perdón, ¿no? Antes de llegar a el riñón. ¿Ya? Y luego tenemos a los renales intrínsecos, ¿no? Que son propios de el paciente, el daño va a ser a nivel del mismo parénquima renal, ¿no? El daño es vascular, los pacientes con glomerulonefritis aguda, ¿no? La nefritis intersticial aguda y la necrosis tubular aguda. Esa necrosis tubular aguda, la vas a ver en un montón de revistas como NTA, tiene dos tipos, ¿no? O dos clasificaciones, ¿no? Cuando es isquémica y cuando es tóxica. ¿Ya? La isquémica es la más frecuente, ¿no? Y esta isquémica va a venir porque de estos pacientes que han estado en una etiología prerrenal, no se logran controlar, van a pasar a esto de aquí. ¿Ya? ¿Cómo yo identifico a un paciente que su etiología es renal intrínseca? Por lo siguiente, un sodio que es mayor de 40 eh, miligramos por decilitro, ¿no? Y una fracción de sodio ¿ya? Mayor al 2%, ¿no? Por ahí también te pueden poner valores del 1%, ¿ya? Ahora, acá el dato es este, pues, ¿no? Que te acuerdes de esto de aquí, ¿no? Te van a poner el dato, ¿no? Paciente viene por tal cosa, tiene antecedentes de diabetes, etcétera, etcétera. Y te van a poner en sus hallazgos de electrolitos, el sodio es eh, eso de aquí, pues, ¿no? Un valor así, ¿no? En la fracción de eyección de eso. Entonces, fracción de excreción de sodio, ¿no? Mayor al 2% y el sodio es el sodio que se pierde, entonces es un examen de orina, obviamente, pues, ¿no? Es 40 mayor de 40. ¿No? ¿Qué significa eso? Que ese riñón no está reabsorbiendo el sodio necesario, entonces se está, ¿qué cosa? Se está perdiendo. Y así se está perdiendo, entonces el problema es a nivel renal, ¿no? No puede ser prerrenal porque hemos quedado que prerrenal es antes de llegar al riñón. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Ojo con eso. ¿Ya? Y la tóxica, bueno, va a tener dos tipos, ¿no? Lo que es exógena y lo que es endógena. La exógena, ocasionada por medicamentos, ¿no? Las sustancias de contraste, ¿ya? Entonces, ojo también con esto, ya te pueden preguntar, paciente tiene enfermedad renal o tasa de filtración glomerular de 30, de 15, y se le pide examen con contraste, o se le realizó examen con contraste, ¿no? Y llega con tal y tales síntomas. Entonces, ya, bueno, es un paciente que tiene enfermedad renal crónica, le han hecho un examen de imagen con contraste, y ahorita está con este cuadro. Entonces, ¿qué podría ser? Una insuficiencia renal aguda. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Y endógena, pues, ¿no? Por depósitos de proteínas y por depósitos de pigmentos. ¿Ya? Y finalmente, pues, la posrenal, ¿no? Ya pasando el riñón, que lo que va a hacer está más relacionado a las vías urinarias. ¿Ya? Acá lo principal, ¿no? Los cánceres de las vías urinarias, ¿no? Principalmente, obviamente, el cáncer de próstata, ¿no? Que genera, pues, todo un reflujo de lo que se forma en el riñón y va a generar una obstrucción, ¿no? Una obstrucción a nivel renal o extrarrenal a nivel de las vías urinarias y eso va a generar fallo renal, ¿no? Las famosas fallas por hidronefrosis, ¿no? También el problema puede ser ocasionado por una litiasis y por cánceres de intestino, pues, ¿no? Que está cerca de la zona. ¿Ya, chicos? Entonces, por renal, ¿no? Pasando el riñón, ya pasó el riñón, ¿no? Y lo que ocurre acá, ¿qué van a hacer todas estas cosas? Van a obstruir las vías urinarias y si yo obstruyo las vías urinarias, ¿qué va a pasar? ¿No? Ustedes saben que todo está conectado, ¿no? Tienes ahí tu riñoncito, tienes otro riñoncito, tienes ahí tu pelvis renal, ¿no? Tus uretes, llegan a la vejiga y ya, bueno, no soy un artista. Si acá hay cualquier tipo de obstrucción, todo lo que se forma se va a retener, ¿no? Va a empezar a comprimir el parénquima renal y eso que va a generar insuficiencia renal aguda, pues, ¿ya? Insuficiencia renal aguda. ¿Ya, chicos? Entonces tengan en cuenta eso, por renal, todo lo que está pasando el riñón, ¿no? Incluido los cálices también, a los cálices. Generalmente acá lo que ocurre son los cálculos, pues, ¿no? 5%, ¿no? 5% de pacientes. Ya, chicos, ahora, en tu clase te hablan un tema fisiopatológico, ¿ya? Te hablan de la necrosis tubular por isquemia, ¿ya? Que va a ocurrir que va a ocurrir una disminución del volumen circulante, ¿no? Una disminución del volumen circulante, ¿ya? Y todo esto también está relacionado con un backleak, ¿ya? Que es la difusión retrógrada de un líquido, ¿ya? En conclusión, en resumen, el parénquima del riñón, ¿no?
A ver, vamos ahí. ¿Sabes? ¿No? Tienes ahí la corteza y tienes ahí lo que es la médula, ¿no? Que son las... Algo así, pues, ¿no? Y tú sabes que acá, dentro de todo eso, vas a encontrar a las nefronas, ¿no? A las nefronas. Ya, chicos, en las nefronas, tú sabes que uno de los componentes, además del glomérulo, son los túbulos, ¿no? Y esos túbulos van a realizar intercambio, ¿no? Intercambio con los vasos sanguíneos que llegan a esta zona, ¿ya? Que llegan a esta zona. ¿Y qué va a ocurrir? ¿No? Como el problema generalmente va a ser por una compresión de esto, por una falla a nivel de esto, por una isquemia. Entonces, el intercambio que va a hacer, la filtración que va a realizar el riñón se va a ver afectada. Por lo tanto, el líquido, ¿no? La difusión retrógrada de ese líquido se va a almacenar en el parénquima renal y eso va a generar toda la sintomatología, ¿no? Es un resumen muy salvaje, obviamente, ¿no? Ustedes saben que ya en la fisiopatología como tal están involucrados los canales de las sustancias que se van a resolver, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Y es un tema más fisiopatológico. Ya me imagino que ya lo deben haber visto. No les van a preguntar eso, así que tranquilos. Ya a lo mucho les preguntarán cuál es la base de una insuficiencia renal aguda y el concepto es este, ¿no? Backleak, ¿no? O difusión retrógrada de líquido. ¿Ya, chicos? Y bien, ¿cómo le va a llegar el paciente, no? Ojo con esto, ¿no? Eso es importante. Paciente va a llegar con edemas, ¿ya? Eh, o pacientes que tienen antecedentes de alteraciones del corazón, ¿no? Vamos a tener alteración hidroelectrolítica, ¿ya? Principalmente de sodio. Vamos a ver que son pacientes que tienen disminución de la inmunidad, ¿no? Trasplantados, diabéticos, pacientes infectados con VIH. ¿Ya? Y acá el grueso de todos, pacientes que tienen enfermedad renal crónica. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Pacientes que tienen renal crónica. Si tu examen te viene eso, ¿ya? O te dicen paciente diabético de larga data, ya, pues, ¿no? Ya es un paciente que tiene, probablemente esté en una fase de insuficiencia renal aguda. ¿Ya? Ahora, diagnósticos diferenciales, ¿no? Puede estar, podemos pensar en una neuropatía obstructiva total, ¿no? Una glomerulonefritis rápidamente progresiva, un problema a nivel patológico que involucra otras cosas, ¿no? Puedes relacionarle con la obstrucción vascular, nefritis intersticial aguda, ¿ya? Y insuficiencias renales agudas que no tienen ninguna causa de fondo identificable. En ese caso, se pide biopsia. Entonces acá también pueden preguntar, yo me acuerdo que me preguntaron algo de esto. Era un caso de un paciente que llegaba, un paciente sano, ¿no? Que no tenía aparentemente nada, o bueno, antecedentes importantes que me hagan sospechar. Y en este caso me decían cuál es el proceso a seguir, ¿no? Ya se había identificado que estuvo en una insuficiencia renal aguda, ¿no? Tenía un incremento del 0,3% de creatinina y me preguntaron qué tenía que hacer, ¿no? Entonces, como no tenía antecedentes, era un paciente que probablemente, o sea, supuestamente no sabemos, no se sabía por qué tenía eso, entonces se tenía que pedir una biopsia, ¿no? Solicitar biopsia, ¿ya? Y esa era la respuesta, me acuerdo, ¿ya? De las iras no filiadas, ¿ya? Entonces tengan eso en cuenta por si acaso de repente se repite, no lo sé. Ya, chicos, y acá vienen lo que son los estadios de la AQI, ¿ya? Y acá vas a tener en cuenta lo que es la diuresis, lo que es la creatinina y el tiempo. Y ahí vas a tener aquí uno, aquí 2 y aquí 3. Ya, primero 6 horas, luego 12 horas y luego 24 horas. Si te das en cuenta, es el doble de tiempo, pues, ¿no? Para el primero es más de 6 horas, ¿no? Para el segundo, menos de 12. O sea, dentro de las 6 primeras horas, pues, ¿no? Luego el 2 dentro de las 12 primeras horas, pero ya han pasado 6 horas previas. Y para el tercero igual, pues, ¿no? Han pasado ya más de 12 horas, pero menos de 24 horas. Ya, chicos, y el tema acá está relacionado con lo que es igual, ¿no? La diuresis y la creatinina. Ya, entonces acá simplemente son valores memoria. La diuresis es en el uno y el 2 la misma, si te das cuenta. Lo único que va a cambiar es el tiempo que ha pasado. ¿Ya? El tiempo que ha pasado. ¿Ya? La creatinina, al inicio, ¿no? En la fase uno es un incremento mayor o igual al 0,3%
perdón, 0,3 miligramos por decilitro del basal previo que tenía. Y en este punto podemos hablar del riesgo, ¿no? Del riesgo. En el punto 2, la creatinina ya va a estar 2 a 2,9 su basal, ¿no? O sea, su basal lo multiplicas por 2, ¿no? Por ejemplo, si el paciente tenía 1 y ahorita está con 2, entonces estás ya en una fase 2, ¿no? Estás en una fase 2, aquí 2, ¿no? Y acá ya hay injuria del parénquima renal. ¿Ya? Y luego tienes en la fase 3, acá sí hay cambios, ¿no? La diuresis es menor a 0,3 mililitros por kilogramo por hora en un día, ¿ya? O no ha orinado nada o menos de 100 mililitros en 12 horas, ¿ya? En 12 horas. ¿Ya? Y la creatinina es 3 veces su basal, ¿no? Si el paciente tiene basal 1 y han pasado 24 horas y tiene ahorita 3, entonces estás en un aquí 3. ¿Ya? O si de frente el paciente llega con una CREA en 4, ya está en una aquí 3. ¿Ya? Y acá estamos hablando de la falla, ¿no? De la falla. Y acá falta lo que es la L, ¿no? Que es de pérdida, ¿no? Acá es cuando esto ya ha pasado, se ha extendido a las 4 semanas, ¿no? A las 4 semanas, ¿no? De ahí, eso de los criterios Rifle. Bueno, que no está en tu clase, pero en el hospital yo me acuerdo que a mí me preguntaron y me agarraron frío porque no sabía y tuve que buscar. ¿Ya? Entonces, eso está relacionado con esto, ¿no? Riesgo, injuria, falla y pérdida, ¿no? Loss, ¿no? En inglés, ¿no? Bueno, ustedes lo terminan de escribir ya completo. ¿Ya, chicos? Ahora, otra cosa que te van a preguntar es lo siguiente, ¿no? ¿Cómo sé qué etiología tiene el paciente? Nos hemos quedado que puede ser prerrenal, puede ser renal o puede ser postrenal, ¿ya? Principal es prerrenal. Entonces, es importante determinar cómo yo, mediante exámenes, puedo saber si es prerrenal o renal, ¿no? Entonces, mira, si el sodio es menor a 20, lo más probable es que la causa sea prerrenal. Si la fracción de excreción de sodio es menor al 1%, ojo, menor al 1%, entonces probablemente sea prerrenal. Si la osmolaridad es mayor a 500, entonces probablemente también sea prerrenal. Si la densidad es mayor a 1018, entonces es prerrenal. ¿Ya? Ojo aquí que estos valores varían, ¿no? Al menos este de aquí y el de la osmolaridad también varía. ¿Ya? Pero dense cuenta, o sea, acá estos dos son sus guías. Sodio menos de 20 y fracción de excreción de sodio menor del 1%. ¿Ya? Eso es aquí. Y bueno, pues este también, ¿no? La relación de Boone con la creatina. La relación creatinina, perdón. ¿Ya? Más del 20%. Entonces, acá el problema es prerrenal. Entonces, te viene el paciente, no sé, que tiene edemas, con el factor de riesgo que tiene enfermedad renal crónica, y te viene con una fracción de excreción de sodio menor del 1%, ¿no? Con sodio menos del 20%, urinario, ¿no? O acá es sodio urinario, obviamente. Todos esos exámenes de orina, ¿no? Y una urea crea más de 20. Entonces tú dices, ah, ya, su teología es prerrenal y te pones a pensar en todas las opciones prerrenales que tienes. Pues no, acá está, ¿no? Acá está, ¿no? Una de las principales que me acuerdo preguntaban era la sepsis, ¿no? Un shock séptico, ¿ya? Un shock séptico. Ya, entonces eso téngalo en cuenta bastante, shock séptico. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo va a ser renal, ¿no? O interrenal? Cuando sea más de 40 o más de 20, algunos también le dicen, ¿ya? Cuando la fracción de excreción de sodio sea más del 2%, cuando la osmolaridad sea menor a 400 y cuando la relación urea-creatinina sea menor al 20%. ¿Ya? Entonces, todo esto me indica que estás en una etiología renal. ¿Ya? Entonces, ojo con estos detalles. ¿Ya? Ojo con estos detalles. Preguntan, pues, ¿no? Preguntan. ¿Ya? Entonces, ténganlo en cuenta. Entonces, si ya identifico yo que es renal, entonces busco la etiología renal, pues, ¿no? ¿Cuáles son? La renal intrínseca, ¿no? Una glomerulonefritis, un problema isquémico, la principal, necrosis tubular aguda. ¿Ya? Entonces, sería bueno que apuestes por eso, ¿no? Listo. Ya, chicos, y el tratamiento, ¿no? El manejo, ¿qué vas a hacer? ¿Ya? Si la etiología es prerenal, como el mayor de los casos, entonces primero, hidratar al paciente. ¿Ya? Hidratar al paciente.
Una vez que lo estás hidratando, vas a tratar lo que está causando esa descompensación renal, ¿no? Como te estoy mencionando, lo principal es el shock séptico, pues, ¿no? El shock séptico, ¿no? La sepsis como tal, ¿ya? Shock séptico. Entonces, te va a llegar paciente con con un shock séptico. Te va a decir, paciente, hecho tal cosa, tiene leucocitosis y los criterios, pues, ¿no? Para sepsis. Entonces, tú ya vas a pensar, es un paciente que está haciendo insuficiencia renal porque está con sepsis, ¿ya? Eh, tiene, pues, ¿no? Acá sus valores alterados, ¿no? Esto de aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo vas a hidratar y vas a controlar la sepsis, ¿no? La antibiótico terapia, etcétera, etcétera. Y algo que mencionaba, me acuerdo, un dato que dio el profesor en su momento, y no me lo preguntaron a mí, pero recuerdo haberlo visto en algún banquito, ¿ya? Lo que es la dobutamina. El paciente con shock séptico se le administra dobutamina. Entonces, te pueden meter todo el floro, ¿no? El paciente con shock séptico y bla, 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 y te piden cuál sería una de las mejores opciones de tratamiento. Entonces, tú en las alternativas vas a buscar, ya, probablemente me estén preguntando por la dobutamina, entonces la buscas, y si está, excelente, ¿no? También puede estar esta de aquí. ¿Ya? Le puedes dar vasopresores, ¿no? Generalmente son pacientes hipotensos los que llegan con insuficiencia renal aguda. ¿Ya, chicos? Y esto, pues, ¿no? Corregir la causa subyacente. Si no está, no está hidratación, no es un paciente con sepsis, entonces la alternativa de la respuesta, si te ponen qué se tiene que hacer en un paciente con insuficiencia renal que ha llegado, corregir la causa subyacente, ¿no? ¿Ya, chicos? Listo. Ahora, ¿qué pasa si a pesar del manejo médico que tú le has dado, han pasado, ¿no? Ya una semana, 2 semanas, y el paciente sí, igual, ¿no? No ha presentado mejora. Eh, bueno, para esto la mejora se va a dar con los valores de creatinina, ¿ya? Con los valores de creatinina. Ya, entonces, si el paciente sigue presentando eso, entonces una alternativa es el tratamiento dialítico, ¿ya? La diálisis de emergencia, ¿ya? Y eso va a ocurrir especialmente en pacientes pues, que tienen acidosis metabólica, uremia sintomática, pacientes hipercalémicos, ¿ya? Que no se les logra manejar el potasio, se les hacen diálisis, ¿no? Para disminuir el efecto del daño renal. ¿No? Y pacientes que tienen también edema de pulmón también se les puede realizar diálisis porque esos pacientes pueden presentar insuficiencia renal. Ya chicos, eso es lo principal entonces, ¿ya? Entonces acuérdate, más que nada esto de aquí, ¿ya? Esto de aquí, en verdad, ya, más que suficiente que te acuerdes. Más tarde preguntar por insuficiencia renal crónica, eso sí, estoy segurísimo. Acuérdate este dato de acá, ¿ya? Eh, y esto de aquí, obviamente, la patología renal intrínseca la tienes que revisar, ¿ya? Ya, lo más probable es que sea una necrosis tubular aguda por isquemia, ¿ya? Y si es prerrenal, ¿ya? Probablemente sea una ERC, una enfermedad renal crónica reagudizada, o sea, un paciente que está en shock séptico o tiene un cuadro séptico, ¿ya? O también shock cardiogénico también puede ser, ¿no? Un shock cardiogénico, ¿ya? Y la renal, bueno, ya pues ya es paciente que tiene cálculo coraliforme, paciente que tiene cáncer de próstata, ¿ya? Eh, y viene con la sintomatología de una insuficiencia renal aguda, ¿no? ¿Cuál es la sintomatología? Ya sabes, pues, ¿no? Aquí está, ¿no? Alteración hidroelectrolítica, pacientes que tienen inmunidad baja, presencia de edemas, ¿no? Presencia de edemas. Ahora, un edema por insuficiencia renal es diferente a un edema que tienen los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Los de la insuficiencia renal son blandos, ya son blandos. Ya tienen diferentes características semiológicas, obviamente son relativas, pues no ustedes saben que ya la semiología, a pesar de ser importante, como que no se puede dar un diagnóstico solo con eso, ¿no? Se puede presumir y tratar, pero no puedes dar un diagnóstico certero, ¿no? Tienes que ir acompañado del laboratorio, ¿ya? Pero bueno, pues hay diferencias, pues, ¿no? Por ejemplo, el, el relacionado con el corazón, un edema relacionado con insuficiencia cardíaca congestiva, pues tiende a ser duro, pues, ¿no? No tiene fovea. En cambio, un edema relacionado con lo que es una insuficiencia renal aguda, por ejemplo, pues sí, ¿no? Es un edema blando, ¿no? Un edema blando. Ya, chicos, entonces eso con respecto a la insuficiencia renal aguda. Y ahora vamos a descansar, descansen un ratito, refrigeren su cerebro y volvemos en 5 minutos, ya, 5 minutos, que nos faltan 2 temas que también son cortos, ¿ya?